Hola, el tema que vamos a ver ahora es tarifas del impuesto sobre el valor agregado, lo que conocemos con IVA. Está fundamentadas en la ley 9635, o sea, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La ley del IVA establece una tarifa general del 13%. Es importante indicar que si la actividad no cumple con las condiciones para aplicar la tarifa reducida o si tenemos duda si se aplica o no la tarifa reducida, aplicamos la tarifa general, sea la del 13%. Esa tarifa se aplica sobre todas las operaciones, sea venta de bienes y prestación de servicios, que están sujetas y no exentas. Como referencia, los artículos 8 y 9 de la ley indican cuáles bienes y servicios se encuentran exentos y cuáles no sujetos. Tenemos tres tipos de tarifas reducidas: del 4%, del 2% y del 1%. Además, tenemos una tarifa temporal reducida del 8% que vamos a ver más adelante. Las tarifas reducidas se aplican por muchas razones, ya sea para incentivar una actividad económica o porque se considera que es necesaria para el diario vivir de la población, como el ejemplo de la canasta básica, servicios de salud, educación, etc. Iniciamos con la tarifa reducida del 4%. En este caso, tenemos dos tipos de bienes y servicios: los servicios de salud privados para la atención humana y los boletos o pasajes aéreos. Como condición para aplicar la tarifa reducida del 4% a los servicios de salud, estos deben ser prestados por centros de salud autorizados o profesionales en ciencias de la salud incorporados al colegio profesional respectivo. Autorizado se refiere al Ministerio de Salud. También cuando se indica incorporados al colegio profesional respectivo, se refiere a los profesionales en la salud, no a los centros de salud. Ahora, los profesionales que trabajan en esos centros deben estar incorporados al colegio profesional respectivo. El reglamento del IVA en el artículo 23 define qué es servicio de salud. Son los que realizan actividades generales o especializadas en la promoción de la salud, prevención, atención, recuperación o rehabilitación de la enfermedad, ya sea en establecimientos, unidades móviles o lugares autorizados temporalmente para dicho fin. La atención puede ser ofrecida de forma ambulatoria o con hospitalización. Entonces, si se cumple con ese requisito, se considera un servicio de salud privado. El reglamento indica como servicios de salud las cirugías estéticas, servicios prestados en farmacias, como tomas de presión, temperatura, inyectables, pesaje y medida corporal, servicios de laboratorios clínicos privados, en fin. Pero estos son ejemplos que indica el reglamento, pero si cumplen con la definición general, también se les puede aplicar el 4% de tarifa reducida. No se incluyen en la tarifa reducida, eso quiere decir que tenemos que aplicar la tarifa general del 13%, otros servicios o bienes distintos al servicio de salud, tales como el de restaurante, alojamiento de acompañantes del paciente e internet, entre otros. En el comprobante electrónico se debe detallar en forma separada los servicios de salud brindados al paciente y otros servicios prestados ajenos al servicio de salud, así como también se debe indicar el importe de las tarifas del impuesto que corresponda, el monto total facturado y si el pago se realizó con tarjeta o en efectivo. Es importante indicar si el pago se realizó con tarjeta o en efectivo, porque si el servicio de salud se pagó con tarjeta, le devuelven al paciente el 4% que debía pagar de IVA. Entonces, la factura queda
sin ese 4% de impuesto. Otro servicio que está sujeto a una tarifa reducida del 4% son los boletos o pasajes aéreos. Y aquí debemos hacer una diferenciación entre si son vuelos nacionales o si son vuelos internacionales. Vuelos nacionales se refiere a vuelos que es a lo interno del país, por ejemplo, de San José a Golfito. Vuelos internacionales es fuera de Costa Rica. Entonces, si son vuelos nacionales, el 4% se aplica sobre el valor del boleto. En el caso de vuelos internacionales, el 4% se aplica al 10% del valor del boleto o pasaje aéreo, no sobre la totalidad, sino sobre el 10% del valor del boleto o pasaje aéreo. El 4% del IVA se aplica a todo boleto o pasaje aéreo que tengan como origen o destino Costa Rica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo compro desde Costa Rica un tiquete aéreo de Madrid a San Petersburgo, ese etiquete no tiene ni origen ni destino Costa Rica. Lo compré en Costa Rica, pero no tiene ni origen ni destino Costa Rica. Entonces, a ese etiquete aéreo no se le aplica el 4% del IVA. Se incluye a cualquier clase de viaje, ahí no importa si es económico, si es ejecutivo, no importa si es en charter, no importa si es en aerolínea comercial, etc. El 4% también aplica a los bienes y servicios accesorios que se entreguen o presten a bordo de las aeronaves o que estén directamente relacionados con el transporte aéreo de pasajeros. La tarifa reducida del 2% aplica a medicamentos, a todo lo necesario para producir los medicamentos, a las primas de seguro personal, a los servicios de educación privada y a la compra y venta de bienes y servicios que realicen las instituciones estatales de educación superior. Ahora vamos a ver con más detalle cada uno de ellos. En el caso de los medicamentos, la venta local tiene una tarifa reducida del 2%, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la ley y estén incluidos en el listado de medicamentos registrados y autorizados por el Ministerio de Salud, el cual se encuentra disponible en el sitio web www.registro.go.cr. Entonces, si nos vamos a la página de Regístrelo, bueno, aparte de toda la información que tiene, en la parte de consultas, podemos ver que se puede hacer la consulta por número de registro, reporte de personas registradas, solicitante jurídico, etc. Entonces, esta es la página donde se puede revisar si el producto está registrado y si está registrado y cumple con los requisitos de ley, aplica la tarifa reducida del 2%. Relacionados con los medicamentos, tenemos que también tiene una tarifa reducida del 2%. Las materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y los reactivos necesarios para la producción de medicamentos para el consumo humano. Para que se pueda aplicar la tarifa reducida del 2%, se requiere autorización previa de la Dirección General de Hacienda, mediante el sistema de exoneraciones que vimos el video pasado, donde se habló de las exoneraciones y el sistema Exonet. También dentro de la tarifa reducida del 2% tenemos las primas de seguros personales, que incluye seguros de vida, accidentes, salud privados y viajeros.
En materia de seguros, aparte de los que están exentos de acuerdo con el artículo 8 de la ley y estos que tienen una tarifa reducida del 2%, cualquier otro tipo de seguro está sujeto a una tarifa general del 13%. Para poder aplicar la tarifa reducida del 2% en las primas de seguros personales, las agencias o agentes de seguro que los comercialicen deben estar debidamente registrados, inscritos y autorizados por la Superintendencia General de Seguros, SUGESE. En relación con los servicios de educación privada, ya vimos que algunos están exentos de acuerdo con el artículo 8 y 11 del reglamento. Por regla general, los servicios de educación privada que no estén exentos se les aplica una tarifa reducida del 2%. Dentro de este grupo incluimos los servicios que no están regulados por el MEP o el CONESUB. El reglamento define servicios de educación privada como el proceso no sistematizado en que las personas adquieren y acumulan conocimientos, capacidades y actitudes. Entre ellos, la prestación de servicios cuyo fin sea la constante actualización de los agremiados de los colegios profesionales, así como la prestación de servicios de docencia a modo de lecciones particulares o grupales. Sin embargo, no está contemplado dentro de la tarifa reducida del 2% la educación de cualquier práctica deportiva o de esoterismo. Por tanto, los servicios de educación privada en esas áreas deportiva y esoterismo pagarían una tarifa general del 13%. Finalmente, también tiene una tarifa reducida del 2% la compra y venta de bienes y servicios que realicen las instituciones estatales de educación superior, sus fundaciones, el CONARE y el SINAES, así como las instituciones estatales parauniversitarias. Como requisito, la compra y venta de bienes y servicios que realicen deben ser necesarias para la realización de los fines de cada una de esas entidades. Y tanto las compras como las ventas de bienes y servicios deberán estar respaldadas por comprobantes electrónicos autorizados por tributación. Dentro de la tarifa del 1% tenemos la canasta básica tributaria, maquinaria, equipos, servicios e insumos para la producción de la canasta básica tributaria e insumos agropecuarios, veterinarios y de pesca no deportiva. Estos tres grupos están exentos hasta el 31 de junio del 2020. A partir de esa fecha, a partir del 1 de julio del 2020, les aplica una tarifa reducida del 1%. Con respecto a la canasta básica, los productos que conforman la misma deben ser establecidos por decreto ejecutivo y puede estar variando siempre y cuando se emita un decreto en ese sentido, incluyendo o excluyendo los bienes que forman parte de la canasta básica. Para que los contribuyentes registrados como productores, comercializadores y distribuidores de artículos que están en la canasta básica tengan el beneficio de la tarifa reducida del 1%, deben estar registrados en la Administración Tributaria y una vez registrados deben aportar la autorización de la Dirección General de Hacienda para la aplicación del beneficio, de conformidad con el procedimiento establecido en Exonet. Asimismo, los insumos agropecuarios, veterinarios y de pesca no deportiva se definen en un decreto ejecutivo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ese registro, por tanto, puede estar variando de conformidad con los decretos que se vayan emitiendo.
En el caso de productos veterinarios e insumos agropecuarios, basta que el productor esté inscrito como productor agropecuario en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y que sea contribuyente del impuesto. Sin embargo, los importadores sí deben hacer un trámite en la Dirección General de Hacienda para gozar del beneficio. En caso de insumos de pesca no deportiva, el proveedor debe estar inscrito en INCOPESCA. Como podemos ver en el caso de las actividades que gozan de una tarifa reducida del 1%, el listado de los productos, de los insumos o del equipo puede estar variando constantemente cada vez que se emite un decreto al respecto. Entonces, siempre que vayamos a aplicarlo, es importante tener la lista actualizada para estar seguros que el producto sí tiene el beneficio de la tarifa reducida del 1%. Tenemos tres grupos de actividades que tienen un tratamiento especial en la ley del IVA. Esos grupos son servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, servicios turísticos, servicios de recolección, clasificación y almacenamiento de bienes reciclables y reutilizables. Estos tres grupos de actividades tienen una tarifa escalonada que va de estar exento a la tarifa general del 13%. Entonces, del 1 de julio del 2019, que fue cuando empezó a regir la ley, hasta el 30 de junio del 2020, estos servicios están exentos siempre y cuando cumplan los requisitos que la ley establece. A partir del 1 de julio del 2020 y hasta el 30 de junio del 2021 van a tener una tarifa reducida del 4%. Del 1 de julio del 2021 hasta el 30 de junio del 2022 van a tener una tarifa reducida del 8%. Y a partir del 1 de julio del 2022 van a tener la tarifa general del 13%. En el caso de los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción, este beneficio se aplica siempre y cuando los planos asociados a los proyectos estén visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica al 30 de septiembre del 2019 inclusive. Por tanto, los planos que no estén visados a esa fecha, se les aplica la tarifa general del 13%. Los servicios turísticos deben estar debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo. El beneficio no aplica para los servicios que ya estaban grabados con la Ley de Impuesto General sobre las Ventas. En el caso de los servicios de recolección, clasificación y almacenamiento de bienes reciclables y reutilizables, los mismos deben estar inscritos ante la Dirección General de Tributación, el Ministerio de Salud y cumplir con las condiciones que establece el MINAE. Si no cumple con esos tres requisitos, se le aplica la tarifa general del 13%. La base imponible del IVA está desarrollada en los artículos 12 a 15 de la ley y es el monto sobre el cual vamos a aplicar la tarifa correspondiente. En el caso de la venta de bienes, la base imponible es el precio neto de venta, incluyendo lo detallado en el artículo 13.1 del reglamento, excluyendo lo detallado en el artículo 12 de la ley y 15 del reglamento, y disminuyendo de la base imponible lo establecido en el artículo 12 de la ley y 16 del reglamento. Cuando hay un conjunto, paquete o set de bienes y los bienes tienen diferentes tarifas o incluso están exentos, se debe establecer una regla de proporción que determine el precio único, el cual deberá ajustarse al valor normal de mercado. Cuando los bienes sean accesorios, esta regla especial no será de aplicación y se considerarán todos ellos como parte de la base imponible del bien o bienes principales.
En el caso de la prestación de servicios, la tarifa se aplica sobre el precio de venta. Ese precio debe incluir lo detallado en el artículo 17.1 del reglamento, se debe excluir lo indicado en el artículo 18 del reglamento y disminuye la base imponible lo estipulado en el artículo 19 del reglamento. Nuevamente, los invito a leer los artículos para poder calcular en cada caso cuando corresponda el precio de venta de los servicios sobre el cual debemos aplicar la tarifa. Si existen transacciones cuya contraprestación no consiste en dinero, la base imponible que se habría acordado en condiciones normales de mercado y en la misma fase de producción u comercialización entre partes independientes es la que debe aplicar para el cálculo del impuesto sobre el valor agregado. Si hay operaciones entre partes vinculadas, por ejemplo, entre dos empresas que tienen los mismos socios o los mismos representantes, lo que llamamos grupos de interés económico o más popularmente empresas hermanas, el precio neto de venta debe ajustarse al valor normal de mercado que pactarían partes independientes, siempre que se produzca un perjuicio fiscal. Parte de los beneficios de la reforma fue que tanto en la ley del impuesto al valor agregado como en la del impuesto renta se definió el tipo de cambio que iban a tener las operaciones en moneda distinta al colón. En ambos impuestos se estableció que el tipo de cambio de referencia es el de venta, que establece el Banco Central de Costa Rica vigente en el momento en que se produce el respectivo hecho generador. Esto es importante porque antes no estaba establecido y cada empresa establecía el tipo de cambio de referencia, podía ser el de venta, el de compra, podía ser del Banco Central, otro del BCR, no había como una uniformidad. En este caso ya la ley establece uniformidad en cuanto al tipo de cambio que va a ser de referencia en cada una de las operaciones.